mis manos. Hola, ¿qué tal? Como siempre, una gran alegría que nos acompañen en tu programa Un Soplo del Cielo. ¿En qué cámara estoy? Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la misa tridentina, del rito extraordinario romano. Es la misa tridentina, nuestro patrimonio como católicos romanos. Así que quédense porque está muy interesante el tema. Nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También ustedes que son parte esencial del programa. Mi nombre es Cristina Ruiz Guerra y estoy muy contenta a sus órdenes. Y bueno, para hablar de este tema tan bonito, tan bello, ¿quién mejor que el padre Jonathan Romanowski de la Fraternidad de San Pedro? Pues hay muchos mejores, pero aquí estoy. Heme aquí, Señor, para hacer su voluntad. Bienvenido, Entonces, padre. Gracias por la invitación. Sí. Y Miguel, bienvenido. Bueno, pues yo encantado de verdad de saludarles a todos. Invitarles a que realmente nos acompañen en todo el programa, que tomemos esta enorme oportunidad que tenemos de reflexionar acerca de la misa tridentina, el que participen con nosotros. En los cortes aparecen los números a los que se pueden comunicar y obviamente pues para que estén aquí dándonos sus comentarios, sobre todo algo muy especial para poder orar por cada una de sus necesidades, ante el Santísimo después del programa. Y también que nos escriban a nuestro correo, que es unsoplodelcielo@mariavision.com, y al Facebook, que es Un Soplo del Cielo M+B. Pues bienvenidos, y bueno, pues ahora sí que enriquecernos con toda la gracia que el Dios tiene preparada para nosotros. Así es. Pues vamos a hablar de la misa tridentina. Y me dice el padre que le preguntara, ¿why this film? ¿Why the rito? ¿Why the rito? ¿Why the rito? No, ¿por qué este rito? Bueno, la misa tridentina, ¿qué es la forma extraordinaria del rito romano? Que viene siendo lo mismo que misa tridentina. Sí, pues realmente es la forma anterior del rito romano. Lo llamamos rito tridentino porque fue promulgado por San Pío V, pero no fue una misa hecha, digamos, o inventada por él. Fue más bien la misa de la curia romana desde los tiempos antiguos. De hecho, el mismo Concilio de Trento definió que era, pues esta misa romana viene de San Pedro y San Pablo, que fueron los apóstoles que fueron a Roma para plantar, digamos, la iglesia ahí. Entonces, a través de los siglos, obviamente hubo ciertos cambios, pero ya la plegaria romana, digamos, el canon romano fue ya fijo, digamos, por San Gregorio Magno en el siglo VI. Entonces, y luego hubo ciertas influencias a través de los siglos, pero ya en los tiempos, por ejemplo, de San Pío V, fue conocida como la misa de la Iglesia romana, de la curia romana. Ustedes saben que hubo 12 apóstoles, ¿no?, que fueron hasta los confines de la tierra y ahí pues establecieron la iglesia. Y en cada iglesia particular, ¿verdad?, todos bajo San Pedro, el obispo de Roma, pero pues la liturgia se manifestó de formas distintas. A veces ustedes saben que hay un rito bizantino que conocemos como el rito de la misa de San Juan Crisóstomo, ¿no?, así codificada, digamos, por él y en el siglo V. Entonces eso se celebra en el Oriente por los melquitas, por los rusos, griegos, y aunque la mayoría del Oriente está en cisma y sigue separada de la Iglesia, sin embargo muchos, hay unos que también están en unión con la Iglesia, ¿no? Y en mi tierra natal de Pensilvania, pues ahí hubo muchos migrantes de Ucrania, por ejemplo, que eran pues católicos romanos, pero bizantinos. Digamos romanos por estar en unión con el Papa, pero con su tradición litúrgica. Bien, entonces hay muchas misas, muchas formas de la misa realmente en la Iglesia Católica. Y ya que hubo muchas sedes patriarcales desde el principio de Antioquía. Por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos un padre maronita, entonces del Líbano. Entonces ellos tienen las tradiciones de Antioquía que recibieron de las tradiciones de Jerusalén, realmente, ¿no?, cuando salieron de Jerusalén. Entonces dicen las palabras de consagración en arameo, como las pronunció el mismo Señor. Entonces, pues tienen, es decir, hay muchos ritos en la Iglesia Católica que están en unión con el Papa, y nuestro rito romano, pues ahora tiene dos formas, ¿no? La forma anterior, digamos, o
dice extraordinaria, mejor que anterior, porque sigue una forma pues actual de la liturgia romana, ¿no? Entonces, fue San Pío V que codificó esta misa para que hubiera más unidad. Él mismo dijo, ¿no? Si hay una comunidad o diócesis que tiene una misa propia de más de 200 años de antigüedad, pues que la conserven. Por ejemplo, los dominicos tienen una forma de la misa romana, pero dominicana, digamos, con sus ciertas costumbres suyas. Pues también hay la famosa misa de San Ambrosio también, el rito ambrosiano, y también de Toledo en España, ¿verdad? Entonces hay varias formas de la misa en el mundo occidental incluso. Entonces, fue San Francisco realmente que conservó esta forma de la misa, porque era más popular otras formas en aquel tiempo, incluso en Roma. Pero cuando San Francisco fundó a los franciscanos, él pidió del Papa la misa de San Pedro y San Pablo. Quería la misa más romana posible, ¿no? Qué bonito. Entonces, y el Papa dijo, pues aquí hay los libros, y los franciscanos pues iban imprimiéndolos y pusieron todos los libros en un solo libro, que lo hizo muy práctico para las misiones. Entonces de repente se hizo muy popular en el mundo occidental, de modo que en el tiempo de San Pío V, él podía decir que si no tienen una misa así tradicional, porque hubo mucho caos, obviamente, por los protestantes y pues era un tiempo triste, ¿no? En este momento en la Iglesia, antes de la contrarreformación del Concilio de Trento, ¿no? Y entonces que adapten entonces esta forma de la misa romana. Y así entonces se hizo la norma y obviamente aquí en México, en las Américas, hubo muchos misioneros franciscanos, eran los primeros que pidió Cristóbal Colón como los mejores y más santos, ¿no? Que tenía la Iglesia, ¿no? Y llegaron los franciscanos y así pues llevaron este misal a todos lados y por eso es la forma de la misa que todos hemos conocido aquí en México y en las Américas desde el principio, ¿no? Y entonces por fin se codificó como la misa de 1962 por Juan 23. Entonces él que convocó al Concilio Vaticano II en este mismo año de 62, también codificó el misal de este año. Entonces cuando el Papa Juan Pablo II pues dio permiso público de nuevo para decir esa forma de la misa en 1984 y luego otra vez en 88, pues él dijo que usen todas las comunidades y sacerdotes que quieran celebrar de esa forma el misal de Beato Juan 23 del 1962. Es decir que antes del Concilio Vaticano II la misa era así, de rito tridentino, con el misal romano, que es la forma de 1962. Llega el Concilio Vaticano II y es cuando se hace este nuevo, Pues, nueva forma, sí. se podría decir, que es la que se usa comúnmente, pero para todo el que quiera es lícito totalmente asistir a una misa de rito tridentino que es en latín. Sí. Y que, bueno, es maravillosa, es hermosa, y es para quien quiera, y bueno, aclarar que es lícito, es permitido en la Iglesia Católica para quien quiera asistir a ella, como la fraternidad de usted, padre. Sí, la Fraternidad San Pedro. Entonces, en 1988, el Santo Padre Juan Pablo II, pues quiso dar más pues conocimiento, más permiso para esa forma de la misa, porque él estaba escandalizado por el hecho de que la comunidad fundada por Monseñor Lefebvre no estaba en comunión con el Papa. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Qué hacen ellos? Pues si celebran la misa de todos nuestros antepasados, eso está bien. Cuando yo fui a Polonia en el mayo pasado, pues vi muchas misas ahí en Polonia, ad orientem, hacia el altar y cantando en latín. Entonces han conservado mucha tradición. Entonces Juan Pablo II dijo, ¿por qué nuestro hermano está separado por esta cuestión de la misa? Pues no, que venga. Entonces él le ofreció todo el acuerdo para que siguiera su comunidad, la Fraternidad San Pío X, en unión con la Iglesia, ¿no? Con todos los ritos tradicionales de la misa. Entonces hicieron un acuerdo el 5 de mayo en 88, pero por fin Monseñor Lefebvre pues sintió desconfianza y de que iban a cumplir con su parte y proveer obispos, y por fin él decidió consagrar obispos.
en contra de la voluntad del Papa, ¿no? Entonces, ese fue el problema, no Eso tanto fue el problema. la misa en latín, ¿no? No, de ninguna manera, Sí, porque